Buenas noches a todos y a todas. Estamos felices de darles la bienvenida a una nueva clase del ciclo MOOC de este año. Como siempre, queremos agradecer a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal. Y les comento un poco algunos detalles sobre la charla. Cuando lo deseen, podrán participar libremente en la clase a través del chat. Antes del envío del mensaje, recomendamos que seleccionen la opción enviar a todos los panelistas y participantes, para que sus comentarios puedan ser vistos por todos los colegas. Hoy nos acompaña una invitada especial, la profesora Laura Densoin Vulcano, quien es directora de nuestro posgrado universitario de diagnóstico citológico. La doctora Densoin se ha graduado y doctorado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, institución donde ejerce como profesora adjunta de Patología General y como directora alterna en el Diplomado de Medicina Interna de Animales de Compañía. También se desempeña como directora en los diplomados de Oncología y de Diagnóstico Citológico, ambos de la Universidad Pedro de Valdivia, Chile, y como docente en el posgrado universitario de Oncología de Test Web, en la especialidad Medicina Interna de Animales de Compañía, Universidad MASA, en la maestría en Clínica y Cirugía en Pequeñas Especies, Universidad Técnica de Machala, Ecuador, en la especialidad en Dermatología, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, entre otras. Es autora del Atlas de Citología de Tumores Cutáneos, conferencista invitada en congresos y cursos nacionales e internacionales, y presidente de Sociedad Argentina de Oncología Veterinaria. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Cuando quiera puede comenzar. Bueno, muchas gracias, Facundo. En primer lugar, les quiero agradecer a todos los participantes, que veo que son muchos y que se van agregando. Les quiero agradecer que estén hoy presentes. Es un placer, es muy placentero poder encontrar colegas nuevos, interesados en aprender en el diagnóstico citológico. Así que bienvenidos a todos. Estoy realmente muy contenta de poder compartir este rato con ustedes. Es un rato en un momento, ¿sí?, muy breve, en el cual les voy a dar un pantallazo acerca de cómo la citología nos puede ayudar en el día a día de nuestro consultorio. Veo un montón de personas conocidas, de colegas conocidos, que están saludando, y les agradezco que estén presentes. Bien, ¿cómo es que la citología, el diagnóstico citológico nos puede ayudar a mejorar nuestra consulta? ¿Cómo lo podemos usar todos los días? Y cómo el diagnóstico citológico aporta valor a nuestra consulta. Les quiero contar que hago citología desde el día que me recibí, previamente a recibirme de médico veterinario hace ya bastante tiempo, por lo cual la citología, el diagnóstico citológico me ha acompañado durante toda mi vida profesional. Em, me distraigo porque leo el chat. Buenas noches a todos y gracias por los saludos. Em, Les decía que el diagnóstico citológico me ha acompañado durante toda la vida profesional, toda mi vida profesional, y realmente me ha ayudado y ha contribuido mucho, porque me ayuda a entender de primera mano qué es lo que está ocurriendo con el paciente. La citología tiene algunas características muy importantes en cuanto a técnica diagnóstica, y en primer lugar es la facilidad de la toma de muestra. Eso posibilita que podamos nosotros tomar la muestra sin mucha preparación, sin necesidad de sedar al paciente, y que esa muestra, cuando se la toma de la manera apropiada,
se tiñe de manera apropiada y se comienza la evaluación, nos ayuda mucho a conocer qué es lo que está pasando con el paciente y a indicar posteriormente otros métodos complementarios que nos ayuden en la resolución del diagnóstico. Por esta razón es una técnica de mucho valor para, justamente para diferenciarnos en cuanto a la forma del abordaje del paciente. Obviamente que como toda técnica diagnóstica lleva su tiempo de aprendizaje, tiene una curva de aprendizaje, y es muy importante, bueno, ser constante, ¿sí? Esto es como toda técnica que se aprueba, que se comienza a realizar, se necesita constancia y luego de un buen tiempo de entrenamiento, ustedes van a ver que va a ser posible realizar el diagnóstico y optimizar sus tiempos en el consultorio, especialmente para dar respuesta a la familia de los pacientes, ¿sí? Que en algunas situaciones algunos pacientes necesitan de una respuesta o de una orientación que se las podemos dar en forma inmediata. Ahora bien, ¿qué es la citología? La citología es el estudio de las células, nada más ni nada menos que eso. ¿Y por qué es importante estudiar las células? Es importante estudiar las células justamente porque nuestros pacientes enferman a nivel de las células. Nosotros podemos ver múltiples cambios a nivel celular que ocurren durante el proceso de enfermedad y que nos permiten identificar en el microscopio algunas alteraciones morfológicas que nos orientan hacia determinadas situaciones patológicas. Entonces, como el paciente enferma a nivel de sus células, la respuesta acerca del diagnóstico del paciente muchas veces está en las células. Es por esto que la citología es una herramienta fundamental de diagnóstico. Básicamente quienes han leído o quienes han escuchado un poco de diagnóstico citológico habrán leído que hay dos grandes diferenciaciones en cuanto a los diagnósticos. Generalmente cuando miramos un extendido al microscopio nos hacemos una primera pregunta y esa pregunta es: ¿esto que estoy mirando es una reacción inflamatoria o es un proceso tumoral? Entonces la citología la podemos dividir en esos dos grandes grupos: citologías inflamatorias y citologías tumorales. Les decía que es una herramienta muy importante en cuanto al diagnóstico, pero tenemos que tener en cuenta que también tiene algunas limitaciones, porque nosotros estamos estudiando un grupito aislado de células que obtuvimos desde una lesión, pero a veces no resulta suficiente, y siempre vamos a tener que recurrir a la histopatología como diagnóstico definitivo. Si bien entonces eso es sumamente importante, nos ayuda, optimiza los tiempos, tenemos que tener presentes sus limitaciones y en todo momento tener presente que la citología es una aproximación diagnóstica, es una técnica de aproximación diagnóstico, que el diagnóstico definitivo siempre, siempre lo vamos a hacer por histopatología. Pero ¿sí? Hay situaciones siempre que son, digamos, que no son la regla, ¿sí? Y en esas situaciones muchas veces podemos, sí, arribar a un diagnóstico con mucha certeza o un diagnóstico casi definitivo. ¿Cuándo? Por ejemplo, algunas situaciones en las cuales podemos tener un diagnóstico definitivo con la citología. El mastocitoma, ¿sí? ¿Alguien hace citología? Me pueden contestar por el chat, así podemos hacer más dinámico. ¿Quién se anima a contestar?
Bien, Rodolfo hace citología, Adriana hace citología, Augusto hace citología, bien, hay un montón de gente que hace citología. ¿Cuánto le lleva a quienes hacen citología distinguir un mastocitoma en tiempo? ¿Quién arriesga? Nada, 1 minuto, poco, nada, rápidamente, 3 minutos, 1 minuto. La realidad es que 10 segundos, dice Matías, genial. Segundos, la realidad es que la citología, cuando estamos mirando en el microscopio, hacer el diagnóstico de un mastocitoma suele ser súper, súper rápido, muy rápido, como dice Mercedes, muy, muy rápido. Generalmente comenzamos a mirar el extendido, ni bien ponemos los ojos en el microscopio, nos damos cuenta que es un mastocitoma. Después vendrán otros datos relevantes, como es el grado, como es el análisis completo de la pieza quirúrgica, que se hace por histopatología, pero Jorgelina dice, qué divina Jorgelina, que nada, no tarda nada en diagnosticar un mastocitoma. Después, les decía, viene los otros datos que son importantes, ¿no? Pero a simple vista, a simple golpe de ojo, uno puede identificar rápidamente un mastocitoma. ¿En qué otra situación podemos, en otra situación, digamos, de diagnóstico nos ayuda y en la citología es realmente diagnóstica? Reconocer un lipoma. Reconocer un lipoma es muy fácil, son células muy características, con una disposición muy, muy particular, como bien dice Augusto también. El lipoma en la toma de muestra es muy característico porque son unas gotitas de grasa, de aceite que quedan en el vidrio y que no se secan. En esa situación es también diagnóstica. ¿En qué otra situación es diagnóstica? En el carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es un tumor que cuando está bien diferenciado es muy sencillo de realizar el diagnóstico. Tiene algunas claves para identificarlas, en los cuales el carcinoma de células escamosas podemos decir que no estamos solamente frente a un tumor maligno de origen epitelial, sino que podemos decir esto es un carcinoma de células escamosas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Quienes hacen citología distinguen un carcinoma de células escamosas también de forma casi inmediata. Mazo, no. Bien, también es muy sencillo de poder identificar al carcinoma de células escamosas, y ahora vamos a ver ejemplos de carcinomas de células escamosas. Otro tumor bastante frecuente, especialmente en el gato, es el tricoblastoma. El tricoblastoma es un tumor que antes se lo denominaba tumor de células basales, también muy fácil de identificar por análisis citológico. Otro tumor muy fácil también de diferenciar son los tumores de pared vascular, los que antes llamábamos hemangioperisitomas. Antes se llamaban hemangioperisitomas, ahora se llaman tumores de pared vascular, y esos tumores de pared vascular tienen algunas características morfológicas que nos orientan y que podemos en muchos casos también hacer el diagnóstico citológico, ¿sí? De esa manera. Entonces, como ven, hay muchas situaciones en las cuales podemos ir mucho más allá con el diagnóstico, no solamente quedarnos con el gran título: esto es un tumor epitelial, esto es un tumor de células fusiformes, sino que podemos avanzar un poco más e ir a un diagnóstico un poco más fino. Bien, ¿en qué situaciones usamos la citología en el día a día? El TBT también, sí, Beatriz, exactamente, el TBT es diagnóstico en citología, ¿sí? O sea, allí puse algunos ejemplos
y el TBT también es un ejemplo para poder incorporar a esa lista. Bien, ¿cómo me ayuda entonces la citología? El histiocytoma, bien, porque ahí tendríamos que hablar de diferenciación de tumores de células redondas, y el histiocytoma muchas veces podemos también, sumado a la clínica, poder diagnosticarlo con citología. ¿Cómo nos ayuda entonces la citología en el día a día? ¿En qué situaciones puedo usar la citología? ¿Ustedes en qué situaciones la usan? ¿En qué situaciones la indican? Si quieren pueden neoplasias, frente a masas, úlceras de piel. En todo lo que puedo lo hago, casi siempre. Otitis, aumento de tumores, piodermias. Bien, en realidad la mayor indicación siempre son las lesiones cutáneas, especialmente las masas. Ustedes saben que en la clínica, cuando entran pacientes de determinada edad, tenemos una alta presentación de masas cutáneas y subcutáneas. Los tumores cutáneos y subcutáneos son los más frecuentes en las situaciones clínicas. Entonces, en todas esas situaciones, que además son súper frecuentes, es cuando usamos el diagnóstico citológico. Como bien dijeron, para todo tipo de lesiones cutáneas, ¿sí? Cualquier tipo de lesiones cutáneas, cambiando la toma de muestra de acuerdo a la lesión, podemos realizar citología. Pacientes que llegan con linfadenopatías regionales o linfadenopatías generalizadas, esos pacientes también les vamos a hacer citología. Hisopados, ¿sí? Hisopados de conductos, de fístulas, determinación de celo en las hembras, es también otra indicación de la citología, en forma conjunta con otros datos, no solamente como un dato único, pero en forma conjunta con otros datos nos puede ayudar mucho para determinar el celo en la hembra. Realización de sedimento urinario, ¿sí? El sedimento urinario es una metodología que da muchísima cantidad de información sumamente útil, y realizar la citología del sedimento urinario nos puede orientar mucho. Podemos encontrar muchísimas cosas, desde bacterias, cristales, células de descamación, células tumorales provenientes de la vejiga, de riñón. Podemos encontrar parásitos, dice Jorgelina. O sea, hay un montón de diagnósticos a la cual podemos llegar realizando un sedimento urinario. Análisis de colectas líquidas en cavidades, ¿sí? Muchas veces tenemos colectas en las cavidades corporales, es una situación frecuente en la clínica, y si bien ya es una citología mucho más avanzada, porque realizar una diferenciación de células tumorales en esas colectas no es tarea sencilla, pero podemos aproximarnos cuando tenemos otro tipo de alteración. En el proceso de estadificación de neoplasias, para quienes hacen oncología, es muy importante tomar muestra de los linfonódulos palpables que se encuentran alterados, y eso es un paso en la estadificación de neoplasias, y ahí es muy útil la citología. También para la visualización de alteraciones en el frotis sanguíneo, es de suma importancia tomarse su tiempo para visualizar los frotis sanguíneos, ¿sí? Los frotis sanguíneos suelen tener mucha información acerca
de alteraciones morfológicas que ocurren en las células, presencias de hemoparásitos, que son muy importantes de evaluar, y para eso nos puede ayudar también la citología. Mercedes habla también de citología de médula ósea. Eso es mucho más complicado, es algo más complejo, requiere de mucho entrenamiento, pero también se puede realizar citología de médula ósea. Se puede realizar lo que se llama un medulograma. Vamos a algunos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos, algunos ejemplos prácticos de el uso de la citología y cómo se pueden tomar las muestras. Bien, este es un pacientito que, si bien no se le ve la cara, se llama Navarro porque es un paciente que fue abandonado en esa ciudad, es el nombre de una ciudad o de un pueblo, y como ven tiene una lesión proliferativa en un miembro. Ustedes ven que esa lesión es proliferativa y además tiene una superficie ulcerada, ¿sí? Una de las principales limitantes para el análisis citológico es poder avanzar en una buena toma de muestra, aprender el arte, yo lo llamo que es un arte realmente, de la toma de muestra, poder evaluar la lesión, palparla, visualizarla, y luego pensar cuál es la muestra apropiada para esta lesión, ¿sí? ¿Qué tipo de muestra les parece que podemos tomar de esta lesión que tiene Navarro? Impronta de la zona, PAF, punción, hisopado, PAF, punción del centro, impronta. Uf, bien. Bueno, como se ve en las respuestas, viene ganando la punción con aguja delgada, ¿sí? Esta es una masa, y en todas las masas, la lesión que tenemos la muestra para esta lesión es la punción, ¿sí? Siempre cuando hay una masa se toma muestra por punción, es una regla, ¿sí? Es una regla. ¿Qué pasa si nosotros tomamos una muestra de esta zona? Esta zona está contaminada, en esta zona no nos va, o sea, seguramente van a salir células muertas, o sea, vamos a tener restos celulares, vamos a tener algunos restos de necrosis, ¿sí? Vamos a tener mucha cantidad de células inflamatorias y vamos a tener mucha cantidad de colonias bacterianas. Eso seguramente lo vamos a tener en esta muestra, y no va a ser representativo de lo que realmente está pasando en el resto de la masa, ¿sí? Entonces, si nosotros hiciéramos esto, que es una impronta, apoyar el vidrio, por ejemplo, de esa zona, lo único que estaríamos juntando son detritos celulares que no son para nada representativos de lo que está ocurriendo en esa lesión. ¿Qué muestra debemos sacar? Debemos sacar este tipo de muestra, ¿sí? Una punción con aguja delgada, fíjense que la aguja es muy finita, fíjense que nos detenemos cuando el cono de la aguja comienza a llenarse de líquido. Rápidamente se pasa la muestra hacia los portaobjetos y se realiza el extendido. ¿Sí? Esto es algo que se hace en forma inmediata. El pobre paciente está sangrando, ahí no hay nadie, ningún ayudante que esté colaborando. Pero si no hacemos esta maniobra de forma rápida, la muestra se coagula, comienza a formarse el coágulo de fibrina, las células quedan atrapadas, y ya cuando queremos hacer el extendido no resulta de buena calidad, ¿sí? Entonces, primer tip importante respecto a la citología: es importante detenerse a pensar cuál es la mejor muestra
para este tipo de lesión, ¿sí? Porque la citología es muy dependiente del tipo de muestra, de que la muestra obtenida sea de buena calidad, ¿sí? Si les parece, yo veo que empiezan a aparecer muchas preguntas. Si les parece, las podemos contestar después. No sé si está el moderador por ahí, Facundo, si tomás nota de las preguntas y las recuperás después al final. Bien, otro paciente, ¿sí? Este paciente, fíjense, lesiones costrosas, ¿sí? Y remarco la palabra, lesiones costrosas, localizadas alrededor del puente nasal, están también en la cara interna de los pabellones auriculares, alrededor de los ojos. Bien, ¿qué tipo de muestra? Es una enfermedad cutánea, es una lesión cutánea. Allí hay alguien, Luis, que ya tiene su diagnóstico presuntivo, que es un pénfigo. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de muestra podríamos tomar? Improntas de las costras, raspado, raspaje, raspaje, raspado cutáneo. Bien, estas lesiones, cuando tenemos costras, aquí hay algo que dijeron al principio y ya corre tan rápido el chat que no recuerdo el nombre, pero hay algo que dijeron, que el diagnóstico presuntivo es un pénfigo. Un pénfigo es una enfermedad costrosa, o sea que podríamos estar frente a un pénfigo. Y cuando tenemos una lesión de tipo costrosa, lo que tenemos que recuperar es el material que se encuentra justo por debajo de la costra, ¿sí? Justo por debajo de la costra, como bien dice Elisa, y dice Diana, y dice Juan Faustino, y dice Catherine, lo que hacemos es levantar la costra con el mismo vidrio, lo podemos levantar, y realizar una impronta de ese tejido o que se encuentra justo por debajo de la costra, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer para este tipo de lesión. Y lo que, por ejemplo, si lo que estuviéramos buscando son las células que se exfolian, células queratinocitos que se exfolian en el pénfigo, lo podríamos estar encontrando justamente en ese lugar. Vemos una reacción inflamatoria muy importante, ¿sí? Y podemos ver estas células que están exfoliando, ¿sí? Que ahí están señaladas, que son características de varios procesos, pero entre ellos el pénfigo es uno de los diagnósticos. Y como bien dice Luis, si hay una pústula intacta mucho mejor, pero hay que tener mucha suerte para encontrar una pústula intacta. Generalmente nos encontramos con que los pacientes tienen la enfermedad costrosa, puede haber pústulas si lo revisamos bien, a veces encontramos pústulas en otras regiones del cuerpo, y si pudiéramos recuperar el material de la pústula sería mucho mejor. Bien, otra situación en la cual podemos utilizar la citología, cuando tomamos una muestra, por ejemplo, de una otitis, ¿sí? Bien, las preguntas las vamos a recuperar al final y las vamos a contestar a todas, ¿sí? Bien, como les decía, otitis. Si ustedes ven ese exudado, tiene un olor característico. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo en este caso? ¿Sí? Una otitis generalmente por malacesia, tiene un olor característico. También podría ser un autodectes, como bien dicen por allí. Y lo que se hace para
tratar este tipo de muestras es hacer rotar el hisopo sobre el vidrio, de modo tal de no romper las células, ¿sí? Se lo hace rodar suavemente, ¿sí? Ahí se ven las huellitas, queda la huellita, ahí está señalada con rojo, si ustedes la miran, la huellita por donde hicimos deslizar el hisopo, ¿sí? Y se tiñen hermosamente las malacesias, ¿sí? En este caso nos ayuda muchísimo. Sí, es difícil teñir las muestras de oído, de todas maneras no tiene que estar todo el material teñido. Ahora, después vamos a contestar las preguntas, así podemos continuar. Punciones ecoguiadas, por ejemplo. Muchas veces tenemos masas heterogéneas muy grandes, tumores muy voluminosos, ¿sí? De los cuales decimos, bueno, si punzo aquí, quizás el material que está aquí es diferente de el material que puede estar en otro lado. Una masa heterogénea puede tener regiones de tejido necrótico, regiones de hemorragia, por lo tanto, muchas veces nos podemos tomar muestra y la muestra justamente que sale puede ser compatible con tejido necrótico y no vamos a tener mucha información. Una de las formas de poder solucionar esto en masas muy grandes y heterogéneas es hacer una punción ecoguiada, ¿sí? Y del mismo modo, las punciones ecoguiadas nos van a servir para realizar toma de muestra de masas que estuvieran presentes en cavidades corporales, ¿sí? ¿Y qué órganos puedo punzar cuando quiero hacer una punción ecoguiada? En realidad, todos, ¿sí? Todos los órganos se pueden punzar, por ejemplo, el hígado, ustedes van a encontrar en la literatura que generalmente recomiendan un coagulograma, y que podría llegar a tener una hemorragia. La aguja con la cual vamos a ingresar es una aguja tan finita que provoca una hemorragia muy leve, que se autolimita en forma muy rápida, ¿sí? No tengan miedo de ocasionar daño porque las agujas son muy finitas. Y no vamos a tener daños, ni hemorragias, ni nada que pueda comprometer la vida del paciente. Un órgano, el cual suele ser difícil de punzar cuando aún tiene un tamaño, o sea, no ha sobrepasado en mucho los límites de su tamaño, es el riñón, porque el riñón es un órgano móvil con una cápsula gruesa, que muchas veces uno intenta punzarlo y ve que con el ecógrafo ve cómo se va moviendo el riñón y se hace difícil punzarlo. Después todo se puede punzar, ¿sí? ¿Qué van a usar? Se pueden usar agujas espinales de calibre pequeño, ¿sí? El calibre bien, bien finito. Esas agujas espinales se pueden visualizar con el ecógrafo y contribuyen mucho a poder tomar una muestra en el sitio indicado. Como bien les decía, nosotros los usamos muchísimo, por ejemplo, en tumores muy voluminosos. A veces vienen pacientes con unos tumores gigantes, 8, 9 centímetros, mucho más también, y para poder tomar unas muestras representativas, lo que hacemos es guiarnos con el ecógrafo. Entonces, en el ecógrafo podemos ver y evitar aquella zona que tiene necrosis, aquella zona donde vemos que es material líquido, aquella zona donde vemos que también puede haber zonas de hemorragia, y entonces con el ecógrafo podemos seleccionar aquellas zonas de tejido más sólido, en donde sabemos que vamos a tener una muestra mucho más representativa de lo que está ocurriendo con el paciente, ¿sí? Les decía, habíamos visto que otras de las alternativas en las cuales podemos utilizar la citología
es en las colectas líquidas en las cavidades corporales. Colectas líquidas en las cavidades corporales hay de muchos tipos, ¿sí? Si yo pusiera acá un montón de tubitos, podríamos ver correspondientes a líquidos de cavidades corporales, nos podemos encontrar con que hay una gama muy importante de colores, que va desde el líquido translúcido que parece agua, hasta un líquido opaco que parece blanquecino, ¿sí? Que es el quilo, pasando por un montón de coloraciones, ámbar hemorrágico, cero hemorrágico, ¿sí? Hay distintas coloraciones con el líquido. ¿En qué nos ayuda? ¿Sí? Lo que es difícil de distinguir en este tipo de fusiones es determinar si esa fusión, veo cerveza, no sos la única, Carolina, ya varios me han dicho que ahí ven cerveza. Les decía que lo que resulta difícil es poder distinguir una efusión maligna de una efusión que no es maligna, porque muchas veces las células mesoteliales reactivas realmente parecen células tumorales. Esa es una situación bastante difícil para identificar, aún el citólogo más experto tiene sus dudas para poder clasificar este tipo de fusiones. Entonces, si bien nos orienta mucho el análisis de los líquidos de punción, a veces resulta que mirando el sedimento no podemos concluir el diagnóstico, ¿sí? Y esto es una limitante de la citología. No vamos a poder hacer diagnóstico de todas esas situaciones. ¿Para qué otra cosa lo usamos? Muchas veces los usamos para hacer punciones guiadas por tomografía. Muchas veces hay pacientes que presentan lesiones en cavidades corporales que necesitamos tener una evaluación y una forma de completar digamos, el diagnóstico con imágenes es realizar justamente una punción en el momento de la tomografía, porque en ese momento el técnico puede realizar una marcación del lugar preciso donde podemos punzar, porque nosotros hacemos una visualización previa de la imagen, vemos, seleccionamos en esa imagen, en esa primera pasada del tomógrafo, y seleccionamos el lugar, lo marcamos y lo podemos punzar. Esta es una práctica muy habitual en medicina humana y que resulta ser de mucha utilidad también para medicina veterinaria. Creo que esto es un video. Este paciente que estaba en el tomógrafo, a ver si corre el video, ahí van a ver una lesión proliferativa que ha destruido los cornetes nasales, ¿sí? Lo vamos a ver de nuevo. Vamos a iniciar el video de nuevo. Ahí lo tenemos. Ahí empieza a andar. Fíjense la lesión proliferativa dentro de la cavidad nasal, cómo ha destruido los cornetes, ¿sí? Está invadiendo los senos paranasales también. Entonces, una buena forma de seguir completando el diagnóstico en este momento, que el paciente además está sedado, porque lo hemos sedado o también anestesiado para que ingrese al tomógrafo, en ese momento podemos entonces seleccionar el área. Ahí tenemos justamente posicionada la aguja para realizar la punción. Este paciente tenía lisis del hueso, por eso es que lo podemos atravesar tan fácilmente, y y justamente está marcado el lugar, esta es la marcación, en donde debemos realizar la punción, ¿sí? Para poder obtener una muestra representativa de lo que está ocurriendo en ese paciente. ¿Sí? ¿Cuándo también me puede ayudar la citología y que representa además una instancia para ustedes de aprendizaje? ¿Sí?
es cuando tomamos una muestra para enviar al laboratorio de histopatología, y de esa muestra realizamos una impronta. Esa es una muy buena muestra, primero para tener un diagnóstico preliminar, mientras esperamos el resultado del laboratorio de histopatología, que generalmente demora unos 15 días, 15 a 21 días, ¿sí? Puede demorar una muestra para histopatología. Mientras esperamos ese resultado, podemos tener un resultado preliminar de esa lesión si hacemos una impronta del material que obtuvimos en esa lesión. Este paciente, por ejemplo, tiene unas lesiones proliferativas, ¿sí? Aquí en la boca, de ese color negro. Entonces tomamos la muestra con instrumental. Esto es una toma de muestras sucias de la cavidad oral, ¿sí? En donde se toma un fragmentito de tejido para enviar para análisis histopatológico. Y cuando tomamos estos fragmentos de tejido, es un buen momento entonces para poder realizar las improntas. ¿Y cómo realizamos esas improntas? Ahí está. Es muy simple, el tejido hay que tratarlo con mucha delicadeza para evitar que las células se rompan y para evitar destruir el tejido que luego vamos a poner en formol para análisis histopatológico. Entonces, con mucha delicadeza, no tenemos que hacer nada más que, fíjense, improntar, tocar de forma muy suavecitos sobre el portaobjetos, pequeños toques, y allí es donde ya quedaron las células para que nosotros podamos verlas antes que tengamos el resultado del laboratorio de histopatología. Y les decía que tiene doble función. Una función es tener un diagnóstico preliminar, y otra función es una función de aprendizaje, porque de esa muestra después yo voy a tener la devolución del laboratorio de histopatología con el diagnóstico. Entonces voy a poder chequear si ese diagnóstico presuntivo que yo intenté hacer coincide con el análisis del laboratorio. Es una muy buena instancia de aprendizaje, ¿sí? Bien, como cierre ahora vamos a mirar algunos ejemplos con pacientes, y vamos a mirar también algunas muestras en el microscopio. Bien, un ejemplo típico, un tumor sumamente frecuente, carcinoma de células escamosas, de plano nasal, de gatitos. ¿Sí? La verdad es que es súper frecuente, pero siempre debemos realizar la confirmación diagnóstica porque hay otras lesiones que pueden parecerse. Entonces tenemos que tomar una muestra, y la muestra para este tipo de lesión es el raspaje, ¿sí? En este caso podemos raspar esa superficie, ¿sí? Que se encuentra ulcerada, que está ulcerada porque el tumor está proliferando ahí. Son células de la dermis, de la epidermis, que se han invadido dentro de la dermis. Esa lesión es una úlcera, es una lesión ulcerativa de un carcinoma de células escamosas, y la mejor forma de tomar la muestra es hacer un raspaje. ¿Qué elementos necesito para hacer este raspaje? Necesito una espátula que sea blanda, ¿sí? De un material flexible, y que pueda llegar a tener bordes redondeados. ¿Qué es lo que usamos generalmente? Lo que tenemos generalmente nosotros en un consultorio o en una clínica son el dispositivo que viene para limpiar las uñas, que viene junto con
los cepillitos para lavado de manos quirúrgicos, ¿sí? Vieron que el cepillito no es de, bueno, no sé si es de manicura, es el cepillito el cepillo que viene descartable para hacer el lavado de manos en el quirófano, viene con esa espatulita adentro, que es justamente para limpiarse por debajo de las uñas. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos para tomar este tipo de muestra. Otro tipo de cucharita de helado es otro tipo de que podemos usar, otro tipo de elemento. Podemos usar también las ballenitas que vienen adentro de los cuellos de las camisas, que son flexibles. Cualquier elemento de un plástico flexible nos puede ayudar a tomar este tipo de muestra. Bien, ¿cómo hacemos el raspaje? ¿Sí? Ahí, raspar, sin miedo, con ganas. ¿Sí? Ahí obtenemos el material. ¿Sí? Y ese material luego, ahí lo vamos de nuevo, raspamos, fíjense que se raspa con ganas, con firmeza. Se levanta el material, y como siempre, el material, es muy importante que ese material sea traspasado en forma inmediata a un portaobjetos, y ahí lo tenemos, ¿sí? Se coloca sobre un portaobjetos, y luego se realiza el extendido. ¿Sí? Y ahí tenemos el material listo entonces para luego ser visualizado en el microscopio. Y ahora vamos a ver una imagen de cómo se ve esa citología. ¿Qué les decía? Cuando empezamos, hace un rato, decíamos que uno de los diagnósticos que nosotros podemos realizar es el del carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas, bien diferenciado, es un tumor sumamente típico que tiene algunas características citológicas que nos ayudan a identificarlo. Entre las características citológicas es variedad de color, de coloraciones, distintas intensidades de colores, hay una paleta de colores diferentes que se empieza a visualizar en este tipo de tumor. ¿Por qué es esto? Porque el carcinoma de células escamosas deriva de una estirpe celular que va cambiando, va madurando a medida que va progresando en un epitelio, desde células basales hasta células cornificadas anucleadas. En toda esa maduración, en toda esa transición madurativa, nos encontramos con que estas células van cargándose de queratina. Entonces, al cargarse de queratina, van a tener una coloración diferente, las más maduras que las que están menos maduras. Entonces, esa paleta de colores se va a ver reflejada justamente en el vidrio. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando vemos un carcinoma de células escamosas? Vemos esta variedad de colores. Fíjense que algunas células se tiñen ahí, que se van acercando. Algunas células las van a ver teñidas de forma más oscura, más púrpuras. Son aquellas que tienen queratina, ¿sí? Las que están queratinizadas de bordes angulosos se ven más violetas, y las que tienen menos queratina las van a visualizar con citoplasmas más azules, son las más inmaduras. Esta es una característica del carcinoma de células escamosas. Otra característica, nos encontramos con células con bordes angulosos, que ya deberían haber perdido su núcleo, y sin embargo los conservan, ¿sí? Esa es otra característica del carcinoma de células escamosas. Vamos a repetir un poquito y voy a detener el video en algunas. Esto que estamos viendo es un microscopio virtual. Ahí voy a detener el video y les voy a mostrar, ¿sí? Fíjense
que se está viendo, ¿no? Bien, fíjense, esta célula tiene mucha queratina, esta célula tiene mucha queratina y se tiñen de un color más violáceo. Esta también y esta también. Esas son las que son más maduras, más llenas de queratina, y que también empiezan a redondearse y verse de forma angulosa los citoplasmas. ¿Sí? Eso es bien característico. No existe otra célula que no sea la célula escamosa que tenga estas características. Por eso les decía que es súper característico el carcinoma de escamosas. Y luego tenemos estas otras células, que son las células más inmaduras, que aún no se han queratinizado, en el que los citoplasmas son redondos y además no tienen mucha cantidad de queratina, por lo tanto son más azules. Vamos a seguir viendo. Fíjense que ahí las empiezan a identificar. A ver, ahí se ven también, de nuevo, células queratinizadas, ¿sí? Versus las células que aún no se han queratinizado. Típico del carcinoma de células escamosas. ¿Qué otra cosa tiene el carcinoma de células escamosas? Generalmente viene asociado a una reacción inflamatoria muy intensa, ¿sí? Esa reacción inflamatoria intensa está caracterizada por neutrófilos, es una reacción piogranulomatosa, porque el carcinoma de células escamosas produce queratina. ¿Y dónde la produce? La está produciendo al interior de la dermis. Por lo tanto, el organismo la reconoce como un cuerpo extraño. Entonces, si hay un cuerpo extraño dentro de la dermis, el organismo va a reaccionar con una reacción inflamatoria granulomatosa, ¿sí? Entonces vamos a poder ver ese tipo de reacción inflamatoria. Muy importante, muy fuerte. La queratina es un estímulo muy fuerte para la reacción inflamatoria. Ahora vamos ahí, fíjense de nuevo la variedad en la paleta de colores y también en los estadios, en los distintos estadios evolutivos de estas células. Es bien característico del carcinoma de células escamosas. ¿Sí? Entonces, algo que puedo distinguir, ahí ya lo tenemos con todo el aumento, y podemos ver bien las características morfológicas, ahí podemos identificar células maduras de células más inmaduras. Y todo esto caracteriza entonces al carcinoma de células escamosas, ¿sí? Otra situación en la cual podemos tener una identificación de un agente, por ejemplo, este paciente que llegó con linfadenopatía generalizada, ustedes, por lo que les dijeron cuando hicieron la presentación, mi especialidad es la oncología, ¿sí? Entonces este paciente fue derivado para tratamiento oncológico directamente, ¿sí? Para realizar tratamiento oncológico porque tenía linfadenopatía generalizada, por lo tanto, lo habían mandado con un diagnóstico de linfoma, pero no le habían realizado análisis citológico, ¿sí? No le habían realizado análisis citológico. Era un linfoma, pero no confirmado, ¿sí? Este paciente presentaba linfadenopatía generalizada, con linfonódulos mediastínicos y mesentéricos también aumentados de tamaño, pero este paciente tenía temperatura corporal alta, era un paciente que estaba muy decaído, ¿sí? Bien, tomamos muestra, y aquí cuando tomamos muestras de linfonódulos es muy importante saber que debemos evitar los linfonódulos submandibulares. Esos linfonódulos siempre van a estar reactivos, por lo tanto tenemos que evitarlos. Tenemos un montón de linfonódulos palpables que podemos elegir para poder punzar, ¿sí? Entonces evitamos los submandibulares y podemos punzar cualquier otros linfonódulos.
Bien, ahí tenemos la imagen de la citología, de la muestra citológica. ¿Es un linfoma? ¿Qué les parece? Los que hacen citología. No, no tiene características entonces de linfoma. ¿Qué les parece que puede ser esta muestra? Dice linfonódulos reactivos, reactivo, inflamación, inflamación. Bien. Lo que nosotros estamos viendo son unas células que tienen una apariencia de célula epitelial, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo en este extendido y las vamos a mirar con más detalle. Y al mirar con más detalle vemos que nos devuelve esta imagen. Es un linfonódulo y tenemos esta imagen. Son macrófagos. Por ahí dicen IFAS, Mycobacterium. Camila se sorprende. Hay células plasmáticas, sí, esto que está aquí es una célula plasmática. Bien, ¿y qué es lo que estamos viendo en este linfonódulo? Estamos viendo macrófagos cargados de bacilos ácido-alcohol resistentes. Fíjense que aquí tenemos bacilos que no se han teñido, que están fagocitados por los macrófagos, pero fíjense que no están teñidos, no toman la coloración. En esta imagen se ven un poquito mejor, ¿sí? Fíjense, macrófagos, ¿sí? Con los bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿sí? Entonces, un bacilo ácido-alcohol resistente es una micobacteria, ¿sí? Por lo tanto, este paciente no tenía un linfoma, sino que tenía una linfadenitis bacteriana, ¿sí? Una linfadenitis granulomatosa. Por lo tanto, nada que ver, y nada que ver tampoco el tratamiento que hay que darle a una enfermedad y a la otra. Una es una enfermedad tumoral y la otra es una enfermedad bacteriana, severa. Bien, si volvemos al paciente, es un Schnauzer mini. Los Schnauzer mini tienen un defecto inmunitario en cuanto a los linfocitos, ¿sí? Y lo que hace ese defecto inmunitario es que sean sensibles a la invasión de bacterias que generalmente no son muy agresivas, y una de estas bacterias es el Mycobacterium avium, ¿sí? Entonces, lo que tenía este paciente era justamente un Mycobacterium avium. El macrófago es todo esto. ¿Alguien quería ver el macrófago? Es todo el macrófago. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Todos son macrófagos, ¿sí? Lo que estamos viendo, Beatriz, más que otra cosa, es los citoplasmas de los macrófagos que están cargados de estas bacterias, ¿sí? Entonces, no toda linfadenopatía es un linfoma, ¿sí? Y fíjense, simplemente haciendo una citología, cómo se puede diferenciar y evitar darle un tratamiento muy agresivo para una enfermedad tumoral a un paciente que tiene una micobacteria y que lo que menos necesita es darle ese tratamiento que es tan agresivo y que disminuye las defensas. Otro pacientito, ¿sí? Esta perrita llegó con una lesión en las glándulas mamarias, dura, ¿sí? Ahí tenemos una lesión muy dura a la palpación, muy firme. Fíjense que la lesión se expandía al interior de los muslos, ¿sí? Y en este caso tenemos
dos tipos de diagnósticos diferenciales que podemos dar para este tipo de lesión. ¿Qué diferenciales se les ocurre? Natalia dice un carcinoma mamario inflamatorio, bien, ese es un diagnóstico, y otro, mastitis, es el segundo diagnóstico presuntivo. Ahí tenemos los diagnósticos presuntivos, mastitis o carcinoma mamario inflamatorio. Bien, ¿y ahora cómo diferenciamos? A veces cuando ya se expande hacia el interior de los muslos es como muy característico y uno clínicamente se orienta bien a un carcinoma inflamatorio, pero si nos queda la duda podemos intentar hacer una punción de las lesiones y al hacer una punción de las lesiones, fíjense con lo que nos encontramos, ¿sí? Esas células en el cual el pleomorfismo es muy evidente, son células epiteliales, pero muy diversas en sus formas, en las formas de los núcleos, en las formas de los citoplasmas, también en el tamaño, ¿sí? Hay unas más grandes, otras más pequeñas, algunas tienen más de un nucleolo, en fin, es toda una variedad de morfologías que nos habla justamente, como dice Augusto, como dice Jorgelina, que es muy malo para este paciente, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos con esta celularidad y no encontramos una reacción inflamatoria, nos vamos a inclinar más por el carcinoma inflamatorio, ¿sí? Ahora, si nos encontramos con una reacción inflamatoria llena de neutrófilos, células plasmáticas, entonces posiblemente pensemos en una mastitis. Entonces, si bien el carcinoma inflamatorio es de diagnóstico clínico, en aquellos casos en los que estamos dudando, por que nos da lugar a duda, podemos realizar una muestra. Sí, siempre en todas las muestras, la mayoría son punciones con aguja delgada. ¿Sí? Bien, otro paciente. Linfonódulo inguinal, aumentado de tamaño. Este paciente había sido operado, una intervención quirúrgica había tenido hacía 3 meses atrás, en las cuales se habían extirpado unas lesiones que tenía en el escroto. 3 meses posterior fue remitido a interconsulta con agrandamiento de linfonódulos inguinales superficiales y también ese enrojecimiento severo de la piel. Fíjense, el color de la piel es sumamente eritematosa, ¿sí? Como les decía, cuando tenemos este tipo de lesiones tan grandes, tan voluminosas, muchas veces nos ayudamos con el ecógrafo a tomar una muestra del lugar más representativo. Fíjense que también el paciente tiene edema de escroto, de prepucio. Bien, y ahí tenemos la citología de este paciente. ¿Qué me dicen? Los que hacen citología. Mastocitoma, ¿sí? Fíjense, rápidamente los que hacen citología, los que ya hacen citología en el consultorio, ya pueden identificar el mastocitoma, es muy rápido, y podemos ir un poco más allá con la citología, y podemos identificar algunas características que nos orientan hacia un mastocitoma de alto grado, ¿sí? Si tenemos figuras, nos encontramos con células multinucleadas, nos encontramos con pocas granulaciones, y si el pleomorfismo es muy importante, es muy evidente, nos podemos inclinar hacia un grado citológico de alto grado, ¿sí? Podemos hacer el citogrado del mastocitoma, y en este caso es un citogrado de alto grado. Fíjense, tenemos una célula con 3 núcleos, tenemos una célula que presenta un nucleolo ahí rarísimo, anguloso. Fíjense que las granulaciones es variable, algunas células tienen gránulos, otros no,
Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo muy típico de cómo la citología me orienta al diagnóstico de un mastocitoma en unos pocos segundos, ¿sí? Bien, otro pacientito, él es Sandoval. Sandoval, lesión proliferativa, ¿sí? En hueso, ¿sí? Tomamos una muestra, el paciente estaba, obviamente que estaba sedado, fíjense cómo atraviesa la cortical sin ningún tipo de inconveniente. Está anestesiado, perdón, no está sedado, está anestesiado porque esto genera mucho dolor. Todavía más. Saco los comentarios. Y ahí tenemos la muestra, ¿no? Fíjense que en todos los videos que vemos, en forma inmediata se hace el extendido, ¿sí? Se toma la muestra, se hace el extendido, se toma otra muestra, se hace el extendido, no se lo deja reposar ni un minuto en la aguja. Y bueno, vamos a compartir ahora el video de la citología. Microscopio virtual, recuerden qué es esto, y ahí vemos unas células aisladas, que parecen células plasmáticas, que presentan lo que se llama un núcleo que parece que se va a salir del citoplasma. Estas células están cargadas de una sustancia eosinofílica, si empiezan a mirar los citoplasmas con más detenimiento, hay una sustancia rosada dentro de los citoplasmas, y esto es una citología compatible, esta morfología es bien compatible con un osteosarcoma, ¿sí? Bien. Otro caso sumamente interesante, porque a veces hay cosas que se parecen a un tumor y resulta que no son tumores, y esto es un caso justamente que habla de eso. Esta pacientita con esta lesión, ¿sí?, proliferativa en dermis. Tenemos esta, les cuento la historia. Esta pacientita, cuando llega, su dueña viene con un informe que decía sarcoma de tejido blando, ¿sí? Sarcoma de tejido blando. Entonces, hicimos una punción, nos encontramos con esta celularidad. Esta celularidad está formada por macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Algún que otro, aquí hay una célula fusiforme, ¿sí? Pero básicamente son neutrófilos, son macrófagos, y de manera aislada ven que nos encontramos con algunas células fusiformes, ¿sí? Recuerden que traía una citología con un diagnóstico de sarcoma. Cuando nosotros vemos esta citología nos parece más un proceso piogranulomatoso. Seguimos viendo estas células fusiformes, aquí están, ¿sí? Pero esas células fusiformes que encontramos en estos procesos piogranulomatosos se deben justamente a que el estímulo, todos los mediadores químicos de esta respuesta inflamatoria que está ocurriendo, hace que proliferen fibroblastos, que es tejido de reparación. Y esos fibroblastos, como se ven tan inmaduros,
pueden llegar a confundirse con un sarcoma. Por eso es que esta paciente venía con una citología de sarcoma, y realmente lo que esta paciente tenía era una reacción a cuerpo extraño, era un proceso inflamatorio piogranulomatoso, en donde había habido una ruptura, ¿sí?, de pelos y liberación de pelos, una foliculitis, con una ruptura y liberación de pelos dentro de la dermis. Fíjense, el absceso con los pelos adentro, ¿los ven? Estos pelitos estaban acá adentro, ¿sí? Ahí tenemos la histopatología, en donde vemos justamente los pelitos, estos son los pelos, y vemos rodeados los pelos del infiltrado inflamatorio piogranulomatoso. Entonces, cuidado, porque no todos los fibroblastos, o no todas las células mesenquimáticas que nosotros veamos inmaduras son tumorales. A veces aparecen en respuesta a mediadores químicos de la inflamación, ¿sí?, y parecen tumorales. Entonces es muy importante poder identificar estos procesos. Otro proceso similar, por ejemplo, esta pacientita con esta lesión, también había venido con un diagnóstico de un proceso, de un tumor de origen epitelial. Cuando nosotros hacemos la citología nos encontramos con esto, ¿sí?, con macrófagos. Macrófagos cargados, macrófagos espumosos cargados de material que no se tiñe, de vacuolas que no se tiñen, que no aceptan el colorante, y estas vacuolas, generalmente cuando no aceptan el colorante, tienen contenido adiposo, tienen contenido lípido. Y justamente como dice Luis, que debe tener mucha formación, me parece que Luis tiene formación de dermatólogo, porque identificó el proceso como una paniculitis. Lo que estamos viendo acá justamente es una paniculitis, con una reacción inflamatoria severa, con macrófagos que están justamente destruyendo el tejido adiposo, ¿sí? Es una paniculitis. Ahí están macrófagos nuevamente cargados de tejido, de sustancia, de lípidos, ¿sí?, que es bien compatible con una paniculitis, ¿sí? Y ahí está la paniculitis en la histopatología, ¿sí?, en donde vemos las células adiposas rodeadas de la reacción inflamatoria, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuándo me ayuda la citología? En muchísimas situaciones clínicas diarias. Fíjense que todo lo que estuvimos recorriendo son situaciones que a todos nos parecieron muy familiares, que quizás las vemos, si no todos los días, la mayor parte del tiempo, y en estas situaciones podemos usar la citología. Si nos ponemos a pensar, de estas situaciones las tenemos todo el tiempo, ¿cuántas veces por día vamos a tomar muestras para análisis citológico? ¿Sí? Realmente, situaciones en las cuales tenemos masas, tenemos reacciones inflamatorias, eh, podemos tener linfadenopatías, pacientes que presentan líquidos en cavidades corporales, o sea, son situaciones clínicas que las vemos a diario. Por eso es que la citología la podemos incorporar como un método de diagnóstico intraclínica, que pueda realizarse en la clínica para que ayude a tomar decisiones de forma más rápida, sin esperar derivarla al laboratorio, que vuelva el resultado, y que por allí podemos estar perdiendo tiempo valioso para el tratamiento o para el avance con otros métodos de diagnóstico complementarios que necesite ese paciente, ¿sí? Bien, espero que les haya sido útil. Hasta acá llegó la presentación. Quería mostrarles un poco de, bueno, acerca de esta técnica que a mí particularmente me viene acompañando desde el día que me recibí. Yo hice un entrenamiento antes de recibirme en patología, por lo tanto pude utilizarlo durante toda mi vida profesional, y me ha ayudado muchísimo
a resolver casos, a entender mejor el caso y ayudar muchísimo mejor a mis pacientes. Bien, hasta acá llegamos, así que queda abierta ahora una sesión de preguntas. Creo que había muchas preguntas por allí que habían quedado sin responder. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios. Son muy lindos recibir estos comentarios que estamos recibiendo. Muchas gracias. ¡Ay, qué bueno, Augusto! Genial. Bien. Facundo, si querés recuperar algunas preguntas. Sí, en el pod de preguntas y Bueno, respuestas bien. pueden hacer por Sí. ahí, si quieren hacer ahora, hay algunas 3 en el de preguntas y respuestas. ¿En dónde Carolina está? Ah, Fuentes, acá. sí. ¿Querés que te las lea? O Sí, por favor, sí, sí, sí. Carolina Fuentes dice, ¿qué tal delgada la aguja debe ser para las citologías? ¿De 23 o La más, 25 G? ¿Cuál es la mejor? más, la más delgada que tengas en el consultorio. La más delgada. Cuanto más delgada, más apropiada. Bien. Carolina también pregunta, ¿se realiza barrido con otro portaobjetos en las improntas? No, no es necesario. Beatriz pregunta, ¿en qué casos usar el punch y de qué diámetro? El punch lo vamos a usar para tomar muestras para análisis histopatológico. Y los diámetros van a depender del tipo de lesión, pero no sería una muestra para análisis citológico, es para análisis histopatológico. Grecia pregunta, ¿cómo limpiar la piel antes de tomar muestras? Bueno, depende del tipo de lesión, porque por ejemplo, en ese paciente que tenemos las lesiones costrosas, recuerdan el paciente con pénfigo, ese paciente no hay que limpiar la piel, porque si nosotros limpiamos la piel estamos arrastrando el material justamente que necesitamos para el diagnóstico. Cuando queremos hacer una punción para no arrastrar material contaminado hacia adentro, simplemente con un triple lavado de clorexidina. Muestras de vejiga, ¿cómo se toma? Ay, qué buena pregunta. Se puede obtener orina y rescatar el sedimento urinario en búsqueda, digamos, de si estás pensando en un tumor, y si no, por endoscopía. Esa es otra técnica para una endoscopía diagnóstica, es otra técnica para tomar la muestra. Nunca punzar una vejiga. Si están sospechando de un tumor, nunca punzar una vejiga. ¿Qué tinción usa? Uso Giemsa. Giemsa Eh, de muy buena calidad. O sea, no hay que escatimar en gastos. Giemsa de muy, muy buena calidad. El más caro que encuentren. No voy a dar marcas, pero tiene que ser un Giemsa muy caro, porque es el más estable. En los casos de lipomas, ¿cómo se debe fijar la muestra en la lámina? Como siempre, se le pone, la fijación consiste en que las células se adhieran al vidrio, a la lámina. Por lo tanto, si se le pone, como siempre, el fijador, se van a quedar pegadas. Doctora, si no hay lesión inflamatoria, únicamente alopecia, ¿sugiere realizar citología? Si hay alopecia, no, directamente iría para una histopatología. ¿Realiza punción, aspiración? No, siempre punción, siempre solamente punción.
cómo conservar una lámina en el tiempo? Simplemente se puede conservar teñida al abrigo de la luz. Yo tengo guardadas un archivo enorme de láminas que lo único que tenés que tener cuidado es que esté al abrigo de la luz, que no le dé la luz y se preserva durante años y años y años y años. ¿La tinción 15 sirve para todo? Yo no la uso. Evito usarla. La tinción 15 es rápida, pero no tiene el nivel de detalle que tiene el Giemsa. No digo que, no le invalido con esto, simplemente digo que a mí no me resulta, yo prefiero esperar un ratito más a la coloración de Giemsa, porque sé que tiene una resolución mucho más alta que la tinción 15. Para hacer un respaldo, ¿se puede realizar con hoja de bisturí o no sería correcto? ¿Qué cosa? A ver, no entendí. ¿Qué? ¿Me la Pa- volvés a reiterar? sí, para hacer un raspado, ¿se puede realizar con hoja de bisturí o no sería correcto? Se puede realizar con el borde no cortante de la hoja de bisturí, para evitar un sangrado muy excesivo, con el borde no cortante. Lesiones inflamadas con mucha irritación e irrigación. ¿Cómo podría tomar una buena muestra? Eh, de la misma forma que se toma, con una punción, no importa si está irritada o tiene mucha irrigación, con una muestra, con una aguja bien pequeña, siempre vas a obtener material. Para tomar muestras de tejido conjuntival, leí que se puede usar microbush de esos cepillos dentales. Ay, Beatriz, para nosotros, para tomar muestra de tejido conjuntival, generalmente no lo hago yo, lo hace la oftalmóloga. Y la oftalmóloga lo que utiliza es una paletita que ella tiene justamente para juntar ese tipo de muestra, ¿sí? ¿La T15 la puedo usar igual? Claro, la podés usar igual, pero tenés que tener en cuenta que en Giemsa es mucho mejor. Y yo te recomendaría que uses la T15 y cuando se termine puedas comprar una coloración de Giemsa. De igual forma, ¿cómo puedo tomar una muestra de vesícula en una laparotomía? Imagino que estás hablando de una vesícula biliar. Eh, Podés tomar la muestra del contenido, me imagino que lo que querés evaluar es el contenido de la vesícula biliar. Se toma una muestra del contenido con una aguja delgada, se toma una muestra de bilis. ¿Qué tipo de muestras pueden fijarse solo en seco? Todas, todas. Lo que no se fija, todo lo que va destinado a coloraciones de Romanowski. Las muestras que se fijan en húmedo son las muestras que van destinadas a realización de Papa Nicolau. ¿Usa sedación o analgesia para punción de órganos o masas de cavidades? No, si el paciente es colaborador y bueno, y tenés la suerte en el equipo de contar con un ecografista que tenga paciencia, no es necesario porque no son dolorosas. Para ver mejor las células, ¿usted ocupa aceite de inmersión o en qué caso se ocuparé y cómo? Sí, siempre aceite de inmersión porque tengo que mirar sí o sí con el objetivo de 100 por. La toma de bilis de vesícula biliar es por aspiración o punción. Disculpe, no entendí. Sí, por aspiración, porque vos lo que tomás es la bilis directamente.
Doctora, ¿cómo realiza la toma de muestra en sospecha de linfoma miliar en pulmón? Hmm. Linfoma miliar. Eh, el linfoma, lo que pasa es que el linfoma miliar, imagino que podés estar refiriéndote al linfoma que, o sea, que está creciendo dentro de la vasculatura. Es un tipo de linfoma muy raro que crece dentro de la vasculatura. Podés hacer punción ecoguiada, eso ya te va a dar un panorama, y luego para una confirmación diagnóstica, dado que tenés que ver el linfoma dentro de la pared de los vasos sanguíneos, ahí sí necesitas hacer una toma de muestra para histopatología. O sea, para la aproximación de que es un linfoma, te va a servir, pero ya para clasificar el tipo de linfoma, por ejemplo, si es TOB, y para poder visualizar también dónde específicamente están localizados los linfoblastos, ahí necesitas sí o sí hacer una muestra histopatológica. ¿Puso a través de ventana? ¿A qué te referís con ventana? Ventana pulmonar. Ventana pulmonar. Quirúrgico. Quirúrgico. Sí, sí, quirúrgico, es quirúrgico, sí. Podés hacer una laparoscopía, una toracoscopía, o bien se realiza una entrada en tórax convencional. ¿El aceite de inmersión lo coloca directo sobre la muestra o sobre un cubre objeto? Pues sobre la muestra directamente. Diferencia entre metanol y etanol para fijar. Y el metanol es mucho mejor para realizar la fijación. En caso que no tengas, podés usar etanol, pero en realidad el alcohol que se utiliza para fijar es el etanol, el metanol. Pero ante que no haya, podés usarlo, sí. Las bronco me resultan muy malas, se me ahoga el paciente. Viene de la Eh, pregunta, de las dos preguntas anteriores. no, pero yo estaba hablando de toracoscopía, no de endoscopía. Del El la- lavaje, no lo uso, no lo uso el lavaje bronquial, no lo uso. Es recuperar células de un lavaje bronquial a veces es muy difícil, son un tanto inespecíficos, como bien decís, es un riesgo para el paciente, no recuperás todo el líquido que pusiste, no me gusta como técnica, ¿sí? Prefiero otro tipo de técnica para hacer diagnóstico. ¿Qué tiempo se usa para la tinción GIEMSA? Son 3 minutos de fijación, 10 minutos de colorante y listo, ya está. Son entre 13 y 15 minutos. ¿Cómo proceden a teñir las muestras de los presuntivos de lipoma? Como cualquier otra muestra se procesa, exactamente igual. No hay diferencia, se procesa igual que cualquier otra muestra. ¿La tinción 15 sirve para todo? Sí, sí, sirve para todo. Especialmente para ver microorganismos. Esa coloración resulta útil para ver microorganismos. ¿Qué más? Elisa, está complicada Elisa con las muestras de oído. Eh, eh, no, realmente no tengo ningún secreto, o sea, yo las tiño,
hay algunas regiones en las cuales no se va a teñir muy bien y otras en donde sí se va a teñir. Entonces cuando miro el microscopio trato de seleccionar esas regiones en donde se tiñó. Beatriz dijo, me siento de otro planeta, yo uso MyGrunlad Kiemsa. MyGrunwald Giemsa. Sí, es lo mismo que utilizar Giemsa. Lo que pasa es que en el Giemsa se utiliza, el MyGrunwald se reemplaza por metanol, es la única diferencia. Pero básicamente son muy buenas coloraciones ambas. Tanto el MyGrunwald Giemsa como el Giemsa. Son muy buenas. Para cerrar, Cualquiera, sí, sí. Se pueden utilizar las dos coloraciones. Bien, el Diffquick es una coloración rápida, es lo mismo, son nombres comerciales para una misma coloración. Diffquick, Tinción 15, Fast, Emo Fast, son todas nombres comerciales para un mismo tipo de coloración. Bueno, me parece que sí, que ya estamos con las preguntas, ¿no? Ya dejaron de preguntar. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por los comentarios, gracias por hacer de este momento muy participativo, gracias por participar tanto, y muchas gracias, Facundo. bueno, muchas gracias, doctora, por la participación. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link con la grabación de la clase del día de hoy en el campus virtual. La inscripción al posgrado universitario de diagnóstico citológica se encuentra abierta. Pueden consultarnos a través del mail ventas@betesweb.com. Nuevamente, muchas gracias a Purina Proplan, el sponsor exclusivo del portal Betesweb. Y muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Muy buenas noches. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, gracias por los comentarios.